Por eso yo vengo sosteniendo desde hace rato, y lo voy a reiterar acá, que no es que le quieren hacer oposición a Milei. A Milei lo quieren voltear. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo andás? Bueno, mucho para hablar contigo, estimado Carlos Rucauf. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Camila Balabjian, muy bienvenida. Alfredo Sainz, bienvenido. ¿Cómo andás, José? Oscar Sago, diputado de La Libertad Avanza, bloque propio. ¿No? No, bloque del MIR, Bloque. integrante La del Libertad Frente de la Libertad. Hablábamos un poco de contexto. ¿Querías aportar algo de lo que decía de Irán allí Andrés Malamud? Andrés, que es un gran analista, yo lo sigo permanentemente en todas las cosas que dice y las que dijo hoy contigo. Creo que es un reportaje realmente muy, muy bueno. Pero hay algo que se está escapando de este tema de Irán, es que Raisi apareció hace 3 meses con la intención de suplantar al ayatollah Khamenei. Esta actitud de Raisi es muy extraña, porque en realidad no es un ayatollah senior. Inclusive en la campaña interna para elegir presidente, el Irán no puede ser presidente si no pasás por la Guardia Revolucionaria y por el Consejo de Expertos. Es decir, no puedes ser candidato a presidente en Irán si no te aprueban los religiosos. Como decía Malamud, el jefe ahí es Khamenei, pero Khamenei tiene 86 años, está enfermo y muchos dicen que se ha desatado la pelea por la sucesión. Casualmente, Raisi va a la frontera con Azerbaiyán y su helicóptero se cae. Eran 3 helicópteros que llegaron, El suyo se 2. cae. Y uno Solo no el llegó. suyo. Curioso. Por lo menos curioso. Casualmente. Por eso digo, hay que ver cómo vienen los próximos días. Desde el punto de vista legal, ahora el vicepresidente tiene que convocar elecciones, porque obviamente está muerto Raisi, ¿no? Eso no está en la confirmación, todavía no se sabe. En esos países opacos, siempre las muertes de los líderes son tardías. Muchos dicen, por ejemplo, que en Venezuela, en el momento que muere el dictador Chávez, en realidad murió 3 días antes porque estaban discutiendo la sucesión. Lo cierto es que jurídicamente, acá en Irán, lo que corresponde ahora es dentro de los 50 días convocar elecciones el vicepresidente. El vicepresidente no se puede quedar de presidente. Así que vienen tiempos muy interesantes. Lo que sí tiene que quedar claro es que Irán va a seguir siendo el padre del terrorismo en Medio Oriente. Eso no va a cambiar. Hablando de épocas, ¿no? Y me interesa un poco el análisis de ustedes. Veíamos recién Carlos Rucauf nos decía, le están creciendo las patillas a Milei. Usted estuvo Sí, estuve en el acto. Sí, en el sí. acto del busto. Reaparecieron varios personajes, pero no lo digo de manera despectiva, que hacía mucho tiempo que no se veían. ¿Qué significa esto? Primero, muy importante que sepan todos que las invitaciones las decidió la hija del expresidente Menem. Zulemita Menem. Si no fue una decisión de ceremonial de la Casa de Gobierno, el presidente le dejó que los invitados los elija ella. De hecho, había ahí algunos viejitos, el presidente se acercó a una viejita y le preguntó, ¿y usted quién es? Era una trabajadora que se había jubilado en la Casa de Gobierno, pero había estado muy cerca del presidente Menem. Y en segundo lugar fue un acto de Milei muy distinto a los habituales, porque fue un acto muy lleno de dulzura, muy lleno de cariño hacia todos los que estaban. Y yo salí de ahí, me preguntó un canal de televisión, y le dije, ¿vieron que yo siempre digo que la Ferrari del peronismo se convirtió en 4 Fiat 600? Bueno, hoy estuvo acá en la Casa de Gobierno uno de los Fiat 600. Quiero arrancar con tema judicial, Cami. Contanos qué es lo que viene y por qué titulás esta nueva denuncia en Comodoro Pi si se abre otra mega causa. ¿A qué te referís? Porque hasta ahora en lo que se hizo foco esta semana, que es lo que mencionaba Sago recién, es la denuncia que comenzó con las llamadas al 134, focalizada sobre extorsiones o amenazas que habrían hecho organizaciones sociales. La que más avanzada está hasta el momento es la que llega el fiscal Policita, que tiene concentrado 3 grupos de personas, uno del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, otro del Polo Obrero y Barrios de Pie. Ahora, la semana pasada ingresó otra denuncia. Esta vez no está focalizada sobre las organizaciones sociales, sino sobre los sindicatos. Entonces la pregunta es si de ahí se van a desprender, hay por lo menos de las 6.500 que recopilaron sobre los gremios, sobre extorsiones que habrían hecho delegados de gremios. Son todos llamados. Son todos llamados. Hay de esas 6.500, 300 que supuestamente tienen datos concretos. O sea, algún anzuelo en el que agarrarse para empezar a investigar, algún hecho concreto, fechas, horas, nombres, videos, incluso hay algunos audios dando vueltas. Eso se lo tiene que poner a investigar la justicia para determinar si hay algún hilo del que empezar a sacar, digamos, como pasó en este caso con la denuncia que estamos viendo que estuvo en boca de todos esta semana,
Pero en el caso de los sindicatos y de los gremios, que en ese caso lo que estuvimos viendo, digamos, de los hechos denunciados no tiene tanto que ver con yo no te doy el plan, porque no tienen acceso a eso, no es que te pueden decir yo no te doy el salario, sino que amenazas físicas, amedrentamiento en empresas, bloqueos en parques industriales, ese tipo de cosas se dieron en 2 fechas claves, 24 de enero y 9 de mayo, es decir, en las fechas de los paros generales. Hay que ver si la justicia avanza también sobre eso o si se queda más sobre algunas organizaciones. Porque por ahora denuncias fuertes sobre Movimiento Evita no tenemos tampoco. Hay cortes ahí hechos sobre las llamadas donde se hace foco y las llamadas donde no tanto, que también son objeto de cuestionamiento. Porque ¿por qué avanza tanto la del Polo Obrero y no avanzan algunas otras que son la mayoría del Movimiento Evita, por ejemplo? No, esto está ya en Comodoro Pilla, ni siquiera está en manos del gobierno. Bueno, ahí hay un punto y también, Carlos, corríjame, me acuerdo de la imagen, ¿te acuerdas de Patricia Bullrich en su momento, cuando era muy joven? Creo que era con Tiempo Nuevo, con Bernardo Neustadt, donde se planta. Frente a Moyano. Frente a Moyano, y Moyano le dice... ¿Cómo fue? Bueno, Hora clave con Grondona. Sí. Era ministra de Trabajo. Ministra de Trabajo. Lo mismo pasó después cuando fue el caso de, ¿te acordás de Aerolíneas? Donde ella estaba también participando ahí. Los interlocutores y las batallas parecen ser las mismas, pero los agarran más cansados, por ejemplo, a lo que es la CGT. No, yo lo que creo es que Milei está haciendo algo muy distinto de todo lo que se ha hecho antes. ¿Por qué? Porque él lo que está es avanzando en serio e impulsando las denuncias de corrupción. Claramente Petovelo no solamente se está ocupando... Antes de que siga, pondría un signo de interrogación grande. Enorme. Enorme. En esa aduanas. A ver, dígalo. No me Después parece de- que sea un gobierno que está persiguiendo la corrupción de manera como política concreta y puntual. No me parece. De hecho, estas denuncias es de gente que porque tuvo una línea disponible, denunció. Pero las grandes denuncias de corrupción, para investigar la corrupción, no vienen de los gobiernos, sino vienen del poder. Y este gobierno es parte de esa, para mí, ¿no? De esa historia de los gobiernos de no denunciar tanto la corrupción. Vos, Camila, Las decías lo denuncias mismo, vienen de algunos perdón, funcionarios, porque- de algunos como periodistas él- y de él- gente particular que se atreve a denunciar. No, estoy de acuerdo en que denunció la gente. Ahora, por primera vez se arma un canal de denuncia. Y esto es una decisión política del presidente. Es una decisión política de Petovelo, además, con aval presidencial, de hacer las denuncias de carácter penal. En el pasado, durante el kirchnerismo, cada vez que había una denuncia, nadie se hacía cargo. Y yo creo que esta es una diferencia fundamental. Por eso yo vengo sosteniendo desde hace rato, y lo voy a reiterar acá, que no es que le quieren hacer oposición a Milei. A Milei lo quieren voltear. Hay que ser absolutamente ¿Quién lo quiere claro. voltear? Todos los que están perdiendo los curros, los que están enfrente de Milei, no están defendiendo a los trabajadores. Están defendiendo los curros que tienen. Toda la plata que se han robado y que está apareciendo todo el tiempo uno atrás de otro. Porque si vos querés hacer una oposición, estás discutiendo desde la verdad. No estás discutiendo desde la mentira. Por ejemplo, cuando se discute tanto el tema laboral como el RIGI, se está mintiendo. Cuando a vos te dicen que en la ley laboral que se incluye esta ley que está en el Senado, se acaban las indemnizaciones, mentira, son las mismas de la ley que sancionó Perón. En segundo lugar, cuando dicen que no va a haber más licencia de embarazada, se la perfecciona porque le permite a la mujer 10 días antes y 80 después. Cuando dicen que en el RIGI nadie paga impuestos, es mentira. Cuando dicen que en el RIGI es solo inversión extranjera, pero por favor, 161 en adelante de la ley, yo les digo a los televidentes, en La Nación Digital, ustedes pueden encontrar la ley que se sancionó en la Cámara de Diputados. Es para nacional y extranjera. Entonces, ¿por qué no se están mintiendo? Porque lo quieren voltear. Porque no les interesa mejorar la ley. Lo que les interesa es voltearlo. ¿Por qué? Porque no tienen posibilidad de armar una alternativa. Hace un rato Malamud con buen criterio decía, está mi ley y está el kirchnerismo. No hay nadie en el medio. Pero el kirchnerismo sabe que pierde. Cristina sabe mucho de esto. Esa es la posición que efectivamente yo comparto, que es más poner en marcha la máquina de impedir que la máquina de proponer, ¿no? No sé si estoy tan de acuerdo con el tema de voltearlo o no, no lo sé. Pero no es distinta a la que ha pasado en otros gobiernos no peronistas. Sí, es distinta, ¿sabes Yo por no qué? la veo Por la tan distinta, debilidad o sea, no la veo tan parlamentaria. distinta a lo que le pasó a Mauricio Macri. Totalmente distinta, porque mirá, primero, Macri consigue de entrada, prestado, yo les recuerdo, a Massa. En segundo lugar, Macri tenía un poder parlamentario con el que negoció. Absolutamente, pero Este digo, presidente tiene menos de un no, tercio en bueno, ambas esa cámaras. es una Déjame que te debilidad diga una del cosa. presidente.
Y Pero ya no- plantearon el juicio político. No, esa, Y lo esa planteó esa Mayans. es una habilidad del presidente que claramente la sociedad se vivió en 3 en octubre y después masivamente lo votó en noviembre, ¿no? Pero en octubre, cuando se deciden los miembros del Parlamento, se divide en 3, la sociedad argentina, más o menos. Sí. Ahora, y eso sí es una debilidad del presidente que lo hace un poco más vulnerable a este tipo de grupos de presión. Pero el accionar de los grupos de presión de ahora es exactamente igual que el que había en la época de Macri. Yo lo veo mucho más feroz y además te digo algo que recién dijo Malamud. Milei recién empieza a pensar en crear un partido después de ser. Porque en realidad, ¿qué hacíamos nosotros con Menem? Con Menem nosotros decíamos, vote a Menem votando sus candidatos. Yo siempre cuento que tuvimos que sacarnos tantas fotos en las parlamentarias con el presidente que yo ya me quedaba así porque sonreí durante 2 días seguidos. Entre 6.000 y pico de fotos, ya viste, no soportas más. Porque era la época que se sacaba Claro, un poco porque de ahora no había la tecnología que hay hoy. Entonces yo lo que digo es, acá vos te encontrás con un presidente que no puede parar un juicio político porque no tiene la posibilidad de trabar los 2/3 ninguna de las 2 cámaras. Tiene que estar negociando todos los días. Lo que está haciendo el ministro de Interior es remar en dulce de leche, muchachos. A mí, siendo ministro de Interior de Menem, mayoría en ambas cámaras, un pacto fiscal me lo conseguí recién en 3 meses. Y estos muchachos en tan poco tiempo lo están logrando. Y para colmo, cada vez que aparece Cristina, cada vez que aparece Kicillof, la gente que votó, como vos bien decís, en segunda vuelta, dice, por eso lo votamos. Mirá, voy a compartir con ustedes y le vamos a saludar también ¿cómo a estás? Seferino Reato, que se sumó aquí a la mesa. Justo arrancaste, Seferino, en un momento que estamos arriba, pero estamos arriba. Veamos lo que decía Moyano, para sumar a alguien más a este debate, y habló de resistencia. Resistencia, mirá. Muchas organizaciones han hecho distintas movilizaciones en los últimos 2 años de Alberto y de Cristina y de Massa, porque gobernaron los 3, no es que solamente Alberto echarle la culpa. Los 3 gobernaron con errores de peleas internas, mediáticas, no haber podido controlar la inflación y bueno, cada gremio trató de no perder con la inflación en ese momento. Nosotros no hemos perdido. Lamentablemente muchos sectores fueron afectados y puede ser que se tendría que haber tomado alguna medida. CGT, bueno, tengo una letra más allá de aquellos dirigentes, hoy ocupa la centralidad. Le guste o no le guste, le duela o no le duela, a lo nuestro, a lo de enfrente, a los empresarios, hoy la CGT tiene esa centralidad de la que está llevando adelante esta resistencia y esta confrontación con un gobierno que solamente confronta, ridiculiza, se jacta con los cierres de organismos del Estado. La resistencia, estimado Seferino, para recibirlo. Concepto caro al peronismo, como bien sabe Rucao. Habla de la resistencia ¿a qué? A Milei, ¿no? A su plan económico. Es bastante lógico. Me parece que cuando el peronismo pierde las elecciones, se refugia en lo que tiene de mayor organización, más recursos, más trayectoria dentro del peronismo, que son los sindicatos. Hasta que cree un liderazgo político, que me parece que va a surgir más del lado de los gobernadores, los más jóvenes. Pero bueno, vamos a ver. Pero es algo lógico que hace el peronismo, ¿no? El peronismo se refugia ahí, en los sindicatos. Bueno, ahí, Camila, vos querías, te salía de la vaina por aportar algo que Sí. no sé qué era porque no te dejamos fuera de decirlo, pero No pasa nada. decilo. No, un punto sobre Diego, que mencionábamos, el tema de la corrupción y cómo la está encarando la gestión. Claramente, Ministerio de Capital Humano es como el caballo de batalla al respecto, y particularmente una funcionaria que no es necesariamente Sandra Petovelo, sino Leila Biasi, que es la persona que está llevando la parte legal, es que va permanentemente a declarar, está haciendo un laburo enorme, pero hay, por ejemplo, esta semana se encontró el gobierno en una situación extremadamente incómoda por el caso de la aduana, que lo desarrollamos acá justamente el domingo pasado, no el anterior. Una denuncia fuerte que se está investigando en Comodoro Pi contra la titular ahora ex titular de la aduana, más o menos, porque todavía no tenemos la modificación oficial, pero esa denuncia que ya está tramitando en el ámbito judicial obligó a hacer reacomodamientos en la aduana. Ahora, ¿qué pasa? La noticia era Rosana Lodovico, la persona acusada de tomar un préstamo de $250.000 a una empresa contrabandista, se corre. Pero cuando empezamos a hablar con las fuentes internas de aduana y preguntamos qué iba a pasar efectivamente, al momento lo que parece que va a pasar es se queda adentro, y no solamente adentro, sino que además como número 2. Bueno, La idea es que quede como operaciones aduaneras metropolitanas, que es el segundo cargo más importante. hay un punto ahí y quiero sumar a este debate algo que pasó ayer
y lo sumo también a usted, Sago, y a lo que decía Diego, que es la patria no se vende. Lo mismo se pedía más. El kirchnerismo la regaló. La regaló el kirchnerismo. Sí, nos convirtió en una colonia china. La patria no se vende. Vamos a mostrar cuando le gritaban al gobernador presidente, y lo pongo por tercera vez, porque quiero compartir con ustedes, con esta mesa, si este es el principio de, decía Rucauf, me parece fuerte, decía, lo quieren voltear al presidente, le vamos a preguntar a Sago. Así le cantaban al gobernador de la provincia, con un cartel gigante que decía, la patria no se vende. Le sumo una provincia de Buenos Aires que dice, me saco una foto con Puyaro para combatir la inseguridad, y va algún que otro patrullero por allí con esta foto. Le sumo una foto con Torres para el presidente, efectivamente en su momento Nachito, con esta idea de estoy y tengo presupuesto. ¿Qué es esto? Qué curioso que el enfrentamiento de la provincia de Buenos Aires y la nación en el kirchnerismo sea entre un gobernador que viene del marxismo-leninismo, creador de la agrupación Somos Tontos pero no tantos en la universidad, y un individuo como Máximo Kirchner, que se negó a rendirle homenaje a Rucci en el aniversario de su muerte. Es realmente una competencia entre traidores. Igual en Tontos pero no tanto, hay que decirlo también, estaba Saleris, había una lista donde se mezclaban los Pero él mundos. era marxista-leninista. Él era marxista, por eso le dicen el soviético y se lo dicen los intendentes, muchachos. No vamos a inventar nada, porque ahora, si no estamos en la historia, como el tipo no tiene ningún acto de corrupción, hay que cuidarlo. Yo digo, él no tiene ningún acto de corrupción, pero la corrupción que estaba abajo de él, porque su jefe de gabinete es el que andaba por Marbella, ¿eh? Un título. Muy importante que salga la ley bases. Clave. Si sale la ley bases, hay reactivación económica. Y la reactivación económica es lo que el economista acaba de explicar, lo que falta. La reactivación económica va a venir más rápido de lo que se piensa, si sale la ley bases. Porque si bien esta ley es para inversión de volumen, los empresarios cuando ven que viene una inversión de esa característica se adelantan. Así como se retrajeron, se adelantan y van a reactivar.